Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la Venustiano Carranza con la mayora Lidia y vamos a hacer 3 platillos el día de hoy y vamos a empezar ¿con qué? Con una ensalada fría. Para ahorita el calor, una ensalada fresca y muy sencilla. Ensalada fría. 100 gramos de lechuga, 20 gramos de naranja, 30 gramos de jícama, 30 gramos de pepino, arándanos, al gusto. Vamos a empezar. Vamos a empezar, y aquí está la lechuga lavada, desinfectada. Vamos a picarla, porque esa va a ser nuestra base, la lechuga. Muy importante desinfectar la lechuga. Es muy importante usar unas gotitas de este yodo. Exacto, de yodo, para que no le haga daño a la familia. Vamos a cortarla no muy pequeña para que no se nos oxide mucho, luzca crujiente y sabrosa. Creo que me pasé de grano. Una vez que la lechuga está desinfectada, hay que escurrirla bien, porque no hay nada más desagradable que tener una ensalada con agua alrededor. Entonces hay unas servilletas de cocina, la pueden poner ahí encima para que escurra bien, ¿verdad, Livia? Sí, así es. Así vamos a añadirle la naranja. La naranja ya está en gajos, Sí. sin huesito. Bueno, sí tiene alguno. Pepino, la jícama. Y la jícama. La jícama es un ingrediente muy mexicano que utilizamos mucho en nuestra cocina. Es súper fresca y para ensaladas, para ceviches, para el lunch de los niños. La jícama es un tubérculo, la verdad, muy fresco, es muy barato y hay que consumirlo porque también es muy sano. Y ahora en calor va muy bien, ¿verdad? Sí, muy fresco. Ya tiene aquí mezclado, si ven, el pepino, la naranja y la lechuga. Vamos a aderezar con un poquito de jugo de naranja y limón. Aquí te paso el limón. Exacto. Perdón, yo ya me crucé. Le va a poner un poquito de su mismo jugo. Y de naranja. Uy, qué rico. Aceitito nada, así. Bueno, ya es al gusto, a muchos no les gusta, entonces le podemos poner un poco de aceite de oliva, va en gusto. Perfecto. Y un poquito de sal. Una pizca o también al gusto, ¿sí? Poquito, porque le vamos a añadir a la ensaladita unos arándanos para que le dé un toquecito dulce. Arándanos. Ahora se escuchan mucho y no sabemos cómo ocuparlo, ¿verdad? Ajá. Y miren ahora qué bonito, qué buena ocasión para usar el arándano, que es agridulce. Este está deshidratado. Sí. Y la verdad es que le da a las ensaladas ese toque dulce, acidito, y además le da color. Ajá, le da mucha vista, hace que se antoje. Bueno, pues aquí está la ensalada y ahora volvemos con la crema de zanahoria.